Tal vez no era tan conocido el abuso, Jaime, que tú has podido también de alguna manera comparar con lo que pasa ahora con este documental de Michael Jackson. Tú dices, yo tuve mi propio Neverland. ¿Por qué decidiste ocupar ayer Twitter, hacer esta denuncia? Y me imagino que viste el documental, te debe haber impactado y empezaste a hacer comparaciones. Sí, vi el documental y yo creo que hay mucha gente viéndolo. Y decidí hacerlo porque al final, Carla, Gonzalo, lo que no se visibiliza no existe. Y hay muchas personas que hemos sido objeto de abuso sexual y de abuso psicológico, de otras formas de abuso, que vivimos permanentemente calladas porque primero nos cuesta mucho asumirlo, nos cuesta mucho pensar en eso que nos pasó, pero en segundo lugar, ha habido históricamente un juicio social, y esto es muy loco, ¿no?, sobre los abusados y no sobre los abusadores. Por ejemplo, el tema de la credibilidad, ¿no? ¿A quién le creemos? Muchas veces la gente piensa, bueno, el denunciante está inventando eso por algo. Es lo que está pasando con Living Neverland, ¿no? Que hay muchas personas en redes sociales diciendo, bueno, esos chicos querían plata. Y en realidad, lo que uno hace al momento de hacer una denuncia de esta naturaleza, que una denuncia pública, porque ante la justicia es muy difícil, porque estamos muy, digamos, muy encerrados en nuestra situación, lo que uno hace es intentar reparar aquello que le ha pasado por la vía de la socialización de esto. Jaime, perdón, para que tú nos expliques el por qué muchas cosas que a lo mejor los que han visto el documental o los que lo vayan a ver, uno puede hacerse. Pasa mucho tiempo, pasan muchos años y uno es joven, como en el caso de James o Wade, que son los protagonistas de esta historia, con patrones muy prácticamente calcados, dicen... Incluso uno de ellos llegó a un acuerdo extrajudicial, económico, del año 2004, si no me equivoco. Lo negó siempre, públicamente. Y hasta el día de hoy, después de todo, sigue guardándole cariño e incluso amor a Jackson, a pesar de reconocer los abusos. Lo que pasa es que la lógica, yo no soy especialista, no soy psicólogo, pero sí soy una persona que vive abuso. Y las lógicas del abuso obedecen a patrones muy particulares, ¿no? No es blanco y no es negro en el sentido de que el abusador te mete en una red, te mete en una lógica y en una dinámica de la cual de alguna forma tú te sientes parte porque has estado tanto tiempo aislándote de tu familia, porque has estado tanto tiempo convenciéndote de cosas, porque por un lado te da y por el otro lado te abusa, que es entendible que se produzcan estas cosas que a mucha gente le parecen contradictorias. Tú veías, Jaime, rasgos súper similares. No sé si le puedes contar a la gente que a lo mejor no lo ha leído. ¿A qué edad partió el abuso hacia ti? ¿Y de qué manera la persona que te abusaba también se fue ganando la confianza de tu familia? También había un tema de lo material, que en el caso de Michael Jackson era brutal con estas familias que sentían que un poco se convertía como en un hijo que nunca tuvieron y que los agasajaba y que los protegía también. Pero quiero ir más allá de lo material incluso. En mi caso partió a los 9 años y terminó a los 17. Pero más allá de lo material, que es un tema que evidentemente que está presente ahí, si uno se da cuenta en las entrevistas de James y Wade, son familias que están pasando por problemas. Por ejemplo, en el caso de uno hay un padre que tiene una depresión bipolar y termina suicidándose. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Encontrar este intersticio de vulnerabilidad que existe en las familias, agasajarlos por un lado, abusarlos por otro lado, y por lo tanto se transforma en una especie de majamama muy compleja. Sí, eso también lo vimos, por ejemplo, en los denunciantes de Caradima, y a mí me ha violentado siempre y me ha generado mucha rabia el que haya gente que justifique de alguna manera o diga, lo que pasa es que a ellos igual les gustaba, lo que pasa es que ellos igual querían, si no, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no le pegaron un combo y punto? Como Sandón, ¿no? El senador Sandón que dijo que este era un problema de homosexuales. A veces con mucha liviandad. Tú que lo viviste y cuando tú ves este documental, ¿cómo puedes, no sé si tiene una explicación necesariamente racional, pero cómo se puede intentar comprender por parte de los que no han pasado por esa experiencia el que las víctimas no se rebelen, el que tú a lo mejor no le pidieras ayuda a tu familia, el que te cueste tanto tiempo entender siquiera lo que está pasando? Mira, porque en el momento a lo mejor un niño no lo está entendiendo. ¿Te lo puedo decir con mi caso? Yo hasta los 17, a los 17 años salí solo de eso y enfrenté a mi abusador. Y me creí Superman por eso. Entre los 17 y los 20 y algo fui el mejor alumno de mi universidad, de mi carrera. Y dije, mira qué bien que he llevado esto, a lo mejor no salí traumatizado, estoy muy bien. Sigamos adelante. A los 30 años empecé un psicoanálisis y me fui al suelo. O sea,
ustedes saben que el abuso sexual prescribe 10 años después de la mayoría de edad, a los 28. Por eso se está peleando por una ley de abuso sexual imprescriptible. Pero yo, después de los 30, que es cuando me fui al suelo por esto, fue diagnosticado con un estado como de traumatismo. Recién ahí aquilataste lo que ahí, te había. cuando mi psicóloga me dijo, usted está completamente traumatizado, pero yo había pasado por la universidad y había sido un alumno súper funcional y me había transformado en una persona incluso importante en esa universidad porque tenía un cargo, etc. Me di cuenta de que esto puede tener un rebote mucho tiempo después y uno lo comienza a aquilatar. Es exactamente lo que pasa en el documental, ¿eh? Con gente que después hace su vida, que incluso lo sobrelleva, pero que lo niega persistentemente, pero llega un momento en que viene un derrumbe que es prácticamente total. Y se da con mucha frecuencia en los distintos casos. Lo que te quería preguntar es porque, claro, algunas de las dudas que se plantean en la discusión de la imprescriptibilidad, que esto no tenga límite, que se pueda anunciar toda la vida por parte de la víctima, es ¿cómo se hace con las pruebas? ¿Cómo se hace con las pruebas, por ejemplo, cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando a veces ya no hay testigos, cuando a veces el cuadro ha prácticamente desaparecido, o como en el caso de Jackson, que ya no está? ¿Cómo se hace con las pruebas? O sea, yo creo que hay varias soluciones, ¿no es cierto? Una es la inversión de la carga de la prueba. Él tendrá que ser el que demuestre que no, o ella tendrá que ser la que demuestre que no abusó de la persona, por un lado. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Siempre van a haber testigos. O sea, siempre vamos a tener familia, siempre vamos a tener amigos que vieron cosas, que entendieron cosas, que recibieron cosas, incluso de parte del propio abusador. Viste que el abusador es alguien digamos, que se mete en tu familia, que se mete en tu entorno. Espérame, ¿y por qué ese entorno, si se da cuenta o si de alguna manera tiene señales, a veces hace la vista gorda? A mí me aterra, después de ver este documental, de conocer casos de abuso sexual, el que a mi hijo le pudiera pasar algo y yo no darme cuenta y decir, no lo protegí. Una de las cosas que en lo personal a mí me impactó y al ver el documental es, digo, pero ¿cómo las mamás eran parte, los dejaban dormir en una misma cama? Lo que pasa es que desde la racionalidad eso es fácil de entender, ¿no es cierto? Pero desde la irracionalidad de una familia que probablemente está en un proceso de descomposición o que está viviendo ciertos traumas. Desde esta confianza ciega que se entrega a ciertos personajes que orbitan, por ejemplo, a las familias. José Andrés Murillo, en la Fundación para la Confianza, acuñó un concepto, la confianza lúcida. Hay que confiar no ciegamente, sino que hay que confiar lúcidamente. Entonces, Carla Gonzalo, la mala noticia es que esto le puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. Probablemente no son familias despistadas, probablemente no son familias que están haciendo la vista gorda, sino que son familias que viven algún tipo de proceso muy complejo y que por ese intersticio se cuela un abusador que no tiene primero que no tiene ningún reparo en hacer eso, pero además, Carla Gonzalo, lo que pasa es que probablemente esa persona lo va a estar haciendo sistemáticamente con otros. Y yo sé, por ejemplo, que la persona que abusó de mí lo hizo antes con otros. Yo sé, por las señales que he comenzado a entender ahora de adulto. Y yo sé que lo hacía paralelamente, que me abusaba a mí. Y probablemente lo está haciendo ahora. Perdón, ¿ya a esta persona que abusaba de ti no le pasó nunca nada? Por el momento no le ha pasado nada. Yo espero que no esté abusando otra persona hoy día, pero si lo está usando, yo creo que ya es momento de perseguirlo. Y para mí ha sido muy difícil. O sea, al final esto es por etapas, ¿no? Primero tengo que entender para mí lo que me pasó. Después tengo que tratar de entender a mi familia, ¿no? ¿Por qué no se dieron cuenta? Y si el 2013, cuando escribí mi libro y lo describí, yo estaba muy enojado con mi familia, hoy día soy capaz de entenderlo y las lógicas están muy bien descritas en ese documental. Después tengo que ser capaz de hablar de ello. Y hoy día yo quise hablar de ello y no saben la cantidad de mensajes internos, especialmente de personas que recibí diciéndome yo también, y nunca se lo he dicho a nadie. Y después uno podrá llegar a un proceso incluso judicial si es que encuentra pruebas de que hay casos que no están prescritos. Jaime, perdona, porque nos queda muy poquito. En el caso de la persona que abusó de ti, ¿era una persona cercana a tu familia? ¿Era alguien de tu núcleo? Porque en el caso de Michael Jackson era una cosa absolutamente rara. Este ser humano que uno piensa que nunca va a llegar a tu núcleo, llega al núcleo más cercano. En tu caso... Pero ahí está el patrón. El patrón en común de Jackson con lo que me pasó a mí, con lo que le pasa a mucha gente, es que alguien se aproxima diciendo que está muy vulnerable a tu familia lo incorpora como un hijo, es lo que pasó con Jackson. ¿También sentían pena por este abusador? Por supuesto. O sea, este abusador, esta persona que abusó de mí, yo creo que en ese periodo en el que abusó de mí, se debe haber inventado 3 cánceres.
para que mi familia sintiera pena de No él. era familiar ni amigo, No. era un profesor, ¿no? Era una especie de un profesor instructor. del colegio, que fue un profesor de karate, pero que por razones de hace mucho tiempo tenía vinculaciones incluso históricas con mi familia, por el lugar de donde veníamos. Entonces, había muchas vinculaciones familiares y además era hijo, él decía hijo no legítimo, esas eran sus palabras, de una persona que mi familia admiraba mucho, un líder de la derecha de los años 60. La admiración aquí también es un tema. Claro, entonces se genera una cosa muy compleja y esa cosa muy compleja terminamos resintiéndolas los que en ese momento éramos niños. Jaime, te queremos agradecer un montón. Ha sido un testimonio bien valiente, como todos los testimonios. Cuesta mucho romper las lógicas del abuso y también hay un llamado a quienes no hemos pasado por esa situación a tener empatía, a entender que las lógicas no son tan simples y que puede ser que las víctimas ni siquiera en el momento se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando. De que eran Así víctimas. Te lo agradecemos porque esto Gracias, también Jaime. le Gracias a abre ustedes. puertas a otras personas que han vivido lo mismo. Que te vaya muy bien. Igualmente. Muy buenos días. Buen día.